Pero muy buenas, mis queridos matemáticos y matemáticas. Sí, ya estamos aquí. Bien, os sacaréis un 10. Recurrir a la tablita esta que tenéis en el libro, ¿vale? O dicho de otra manera, ¿cómo se saca la tablita que tenéis en el libro? De las fórmulas estas que os dan la derivada de una función en todo punto. Bueno, pues dicho todo esto, comenzamos. Bueno, entonces estábamos desarrollando este binomio, ¿vale? Estábamos desarrollando el cubo de ese binomio. Entonces estábamos por aquí, 27x más, y luego teníamos 3 por 3, 9 por 3, 27, ¿vale? Pues el desarrollo de este binomio, pues es el cubo del primero más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el cuadrado del segundo por el primero, más el cubo del segundo, ¿vale? Esa es otra de las identidades notables, ¿vale? Pero luego tenemos, por ejemplo, esta, que nosotros sabemos cómo se va a desarrollar eso. Eso es el cuadrado de una suma. Ya sabemos que es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble del producto cruzado. Esto es x cuadrado más 2x más 1. ¿Pero cómo se demostraría a partir del triángulo de Tartaglia? Bueno, pues si nos damos cuenta, en esta fila nos estamos quedando con los números combinatorios 2 sobre 0, 2 sobre 1 y 2 sobre 2. Es decir, el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces lo que tenemos aquí es que esto es el cuadrado del primero más 2 sobre 1, ¿vale? Esto sería 2 sobre 0, que sería 1, más 2 sobre 1 por x más 2 sobre 2 por 1 al cuadrado. Esto es x cuadrado más 2x más 1. Porque de hecho, aquí tenemos los coeficientes 1, 2, 1, que corresponden al triángulo de Tartaglia mirado en su tercera fila, ¿vale? En este caso. Y si obviamos este número, que es el 0 sobre 0, pues es en la segunda fila, ya está, ¿vale? Bueno, entonces, la fórmula que quiero que os quedéis con ella es n sobre 0 por a la n más n sobre 1, ¿vale? Por a la n menos 1 por b más más, y luego tenemos n sobre n menos 1 por a y por b a la n menos 1 más n sobre n por b a la n, ¿vale? Esta es la fórmula que quiero que os quedéis con ella, porque aquí vamos a demostrar ahora ya cosas, ¿vale? Que tienen que ver con las derivadas. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la derivada de todo monomio? De la forma x a la n, para todo número natural n. Bueno, antes de nada vamos a demostrar que si f de x es la función identidad, ¿vale? Entonces la derivada, denotada como f' de x, también se suele denotar como d de x de f, ¿vale? Pero como solamente estamos hablando de una variable, se suele adoptar esta notación. Vamos a ver que esta derivada es, de hecho, 1. ¿Y cómo lo vamos a ver? Con la definición del límite, ¿vale? O sea, con la definición de derivada, mejor dicho. Entonces lo que tenemos aquí será, si f de x es esta función, el límite cuando h tiende hacia 0, de f de x0 más h, ¿vale? ¿Quién es? Pues será x0 más h menos x0 partido por h, ¿vale? Porque f de x0, con esta función, dejará fijo a todos los elementos que pongamos entre paréntesis. Entonces, x0 con menos x0 se nos larga, y entonces tenemos el límite, cuando h tiende hacia 0, de 1, pues es 1, ¿vale? También tenemos que el límite de toda constante es esa propia constante. No hay mucho que explicar aquí. Si tenemos una gráfica horizontal, nos acerquemos por donde nos acerquemos, tomemos el entorno que tomemos, nos va a dar siempre el mismo límite, que va a ser la propia constante, ¿vale? Bueno, entonces, queda visto, a partir de la definición de límite, que la derivada de la función identidad es 1. ¿Y qué va a pasar con la función constante si f de x es a, donde a
es una constante real, pues vamos a ver que la derivada de toda constante es 0. Pero esto es muy sencillo de ver, porque si recurrimos a la definición de derivada, esto será el límite cuando x tiende hacia, o sea, cuando h tiende, mejor dicho, hacia 0, de a menos a partido por h, obviamente se tiene esto. ¿Por qué? Porque f de cualquier punto, como esta función es constante, no va a depender de x. Entonces seguirá siendo a, y esto seguirá siendo a también. A se nos va con a, y vosotros me diríais, ya, pero es que esto es un 0 partido por 0. Ya, pero si sacamos esta constante fuera, será 0 por el límite, cuando h tiende hacia 0, de... Bueno, mejor dicho, el límite cuando h tiende hacia 0, de 0 partido por h, pero siempre se hace primero la fracción. Y esto será el límite cuando h tiende hacia 0 de una constante, que vuelve a ser esa propia constante. Entonces, la derivada de toda constante es 0. ¿Y por qué os he explicado el binomio de Newton? Bueno, pues porque ahora vamos a probar que la derivada de un monomio x a la n, del estilo, del tipo x a la n, pues va a ser justamente n por x a la n menos 1. ¿Vale? Y vamos a poner ejemplos de ello. Si tenemos f de x como x a la n, vamos a ver que la derivada primera de x es n por x a la n menos 1. ¿Vale? ¿Cómo se va a ver? Pues con la definición del límite. Pero aquí tenemos el límite cuando h tiende hacia 0, ¿de quién? De x sub 0 más h a la n menos x sub 0 a la n partido por h. Y aquí es donde entra en juego el binomio de Newton. Como tenemos una suma, todo va a ir con sumas, pero si tuviéramos una resta, las cosas se intercalarían, ¿vale? Entonces, aquí, esto se va a desarrollar como sigue. Esto va a ser el límite cuando h tiende hacia 0, ¿de quién? Pues esto va a ser justamente de x sub 0 a la n, o sea, esto será n sobre 0 por x sub 0 a la n más n sobre 1 por x 0 a la n menos 1 por h, ¿vale? Más puntos suspensivos más n sobre n, ¿por quién? Por h a la n. Menos x sub 0 a la n, ¿vale? Que como n sobre 0 es 1, esto. Con esto se nos larga, y entonces hay que quebrarlo entre h. Pero quebrar una suma entre h, donde hay h's de por medio, significa obviar las h's arriba y bajar en una unidad el exponente de las h's. Entonces, si queremos hacer tender este h hacia 0, todos los términos que tengan h se nos largan. Este tenía una h. O sea, todos estos se nos largan. Entonces nos queda el número combinatorio n sobre 1 por x sobre 0 a la n menos 1. Pero es que n sobre 1 pues es justamente n por x0 a la n menos 1. Y como x sub 0 es un punto genérico, pues automáticamente sabemos que f' de x es n por x a la n menos 1. ¿Vale? Claro, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, pero lo que va a pasar aquí va a ser lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo la función f de x igual a x al cuadrado, pues automáticamente f' de x será 2x, ¿vale? Por ejemplo. O si yo tengo f de x igual a x a la sexta, pues automáticamente f' de x será 6x a la quinta, ¿vale? Según esta fórmula. En este caso, n es 2 y en este caso n es 6. Pues se aplica la fórmula y ya está. Bueno, esta es la primera entrada en las tablas que tenéis. Las derivadas de los monomios, de potencias de monomios de la forma x a la n. Luego tenéis también otras propiedades en cuanto a las derivadas, ¿vale? Que requiere ser demostradas a partir de la definición de límite. Y también tenemos que tener en cuenta que esto lo demostraré en las curiosidades, en la sección de curiosidades. Y es que el límite de una suma de funciones, pues va a ser la suma de los límites, ¿vale? El límite de una suma es la suma de los límites. Eso ya se demostrará en las curiosidades, ¿vale? Pero, por ejemplo, tenemos que la derivada de una suma, pues va a ser la suma de las derivadas, ¿vale?
¿Y esto cómo se va a demostrar? Suponiendo cierto que el límite de una suma es la suma de los límites, o el límite de una diferencia es la diferencia de los límites, ¿vale? Donde ponga suma, ponga resta, ¿vale? Entonces, lo que vamos a tener aquí es que esto va a ser el límite, cuando h tiende hacia 0, ¿de quién? De f más g de x sub 0 más h menos f más g en el punto x0 partido por h. Pero es que aplicar a una suma un punto es aplicar a cada función punto a punto y luego sumar punto a punto, sumar las imágenes. Es decir, el límite cuando h tiende hacia 0 de f de x0 más h, ¿vale? Y luego tenemos más g, ¿vale? Más g de x0 más h menos f de x0 menos g de x0. Porque cuidado, aquí hay un signo negativo y afecta a toda esta suma, ¿vale? Partido por h. Pero ahora, ¿qué podemos hacer si agrupamos las f's con las g's? Bueno, pues lo que podemos hacer es tenemos el límite de una suma, pues si tenemos esto, pues ahora tendremos esto, ¿vale? Y aquí sería más o menos, ¿vale? Bueno, en este caso sería menos más, ¿vale? Menos más, bueno, da igual. G de x0 más h menos g de x0 partido por h. Y esto es justamente f' de x0 más menos g' de x0, que era justamente lo que se pedía probar, ¿vale? Esto es f más g' de x0, y aquí estamos llegando a la suma o diferencia de las derivadas, ¿vale? Bueno, con esto que hemos probado, lo que hemos probado es que la derivada de una suma pues va a ser la suma de las derivadas. Pero es que ahora tenemos otra propiedad muy importante también que se va a cumplir, que es que la derivada de una constante por una función pues va a ser esa constante por la derivada de la función, dicho de otra manera. Si c es una constante real y f es una función que va de R en R, es una función de variable real, entonces la derivada de c por una función pues va a ser la constante por la derivada de esa función. Y así es como se escribe, ¿vale? ¿Cómo se ve esto? Pues se ve por la definición de derivada. ¿Qué quiere decir cf' de x0, donde x0 es un punto genérico? Pues esto va a ser el límite, cuando h tiende hacia 0, de c por f de x0 más h, así es como se hace la función constante por una función, menos c por f de x0 partido por h. ¿Pero qué pasa? Que yo aquí puedo sacar el factor común a c. Entonces esto es el límite cuando h tiende hacia 0 de c por f de x0 más h menos f de x0 partido por h. Y ahora sí, podemos decir que el límite de una constante por una función es esa constante por el límite de esta función. O dicho de otra manera, el límite de un producto de funciones es el producto de los límites. Pero es que el límite de una constante es esa constante, así que esto es c por el límite, cuando h tiende hacia 0, de f de x0 más h menos f de x0 partido por h. Y ahora sí, esto es justamente c por f' de x0. ¿Y de qué estamos partiendo? Estamos partiendo de la derivada de una constante por una función y estamos llegando a que es esa constante por la derivada de la función. Pero esto ocurre para un punto x sub 0 genérico que nos dé la real gana. Es decir, se cumple esto para todo punto x real. Entonces ahora podemos decir que efectivamente la derivada de una constante por una función es esa constante por la derivada de esa función. ¿Vale? Estas dos son también propiedades muy importantes, ¿vale? Donde c es una constante, ¿vale?
Esto también entra dentro de las tablas. ¿Vale? Bueno. Y ahora, vamos a seguir viendo más ejemplos. Por ejemplo, si queremos calcular la derivada de un producto de funciones, ¿vale? Si tenemos una función definida de R en R y una función g también definida de R en R, pueden ser en conjuntos más pequeños, pero sin perder generalidad vamos a suponer que está definida en toda la recta real, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Bueno, nosotros nos preocupamos por la derivada del producto. Bueno, pues lo demostraré también en las curiosidades porque si no, no me va a dar tiempo, ¿vale? Esto es, la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, ¿vale? Es decir, la derivada de f por g de x va a ser f' de x por g de x más f de x por g' de x, donde f' de x y g' de x son las derivadas de f y de g, siempre y cuando f y g sean derivables. ¿Vale? Dicho de otra manera, si f y g son dos funciones derivables, el producto también es derivable. De hecho, la derivada del producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. El error frecuente, decir que la derivada de un producto es el producto de las derivadas. Y esto es completamente falso. ¿Vale? Bueno, entonces también tenéis la derivada de un producto. Y bueno, la derivada de un cociente pues va a ser algo muy parecido a la derivada de un producto, pero obviamente va a cambiar cosas aquí. Si tenemos... Vale. Ahora no me va a pintar ninguno. Si tenemos ahora un cociente, ¿vale? F partido por g' de x, nos preguntamos quién es su derivada, ¿vale? ¿Quién es f partido por g' de x? Bueno, pues esto también lo demostraré en curiosidades. En el numerador va a ser una fracción también. En el numerador pondremos la derivada del numerador. Aquí no tiene sentido decir la derivada de la primera, porque sería la derivada del numerador o la derivada del denominador. Entonces sería la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos, cuidado aquí, menos la primera sin derivar, es decir, el numerador sin derivar por el denominador derivado partido por el cuadrado del denominador, ¿vale? Esto es una fórmula que hay que aprenderse. La demostraré en las curiosidades también, ¿vale? Pero esta es una función, esta es una fórmula, una receta que hay que aprenderse, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos la derivada de una suma, la derivada de una resta, por extensión, la derivada de una constante por una función, la derivada de un producto, la derivada de un cociente. Nos faltan ahora las derivadas de funciones que no son tan elementales. Por ejemplo, la derivada del logaritmo. ¿Quién va a ser la derivada de un logaritmo? Bueno, pues la derivada del logaritmo va a ser 1 partido por x. Ya está. 1 partido por x. Luego, bueno, pues ya hemos terminado este vídeo por hoy, ¿vale? El de ejemplos de cálculos de derivadas. Hemos visto lo más sencillo, la suma de derivadas, el producto de derivadas, el cociente de derivadas, y ahora vamos a ver en el siguiente vídeo otro tipo de derivadas que también podemos calcular, que a lo mejor pueden ser que sean funciones no lineales, que sean logaritmos, que sean exponenciales o que sean incluso funciones cuadráticas o polinomios de grado mayor que 1. Bueno, pues dicho todo esto, nos vemos en el próximo vídeo de CDM Clases de Mates.